Muy bien, el siguiente tema a tratar son los cheques certificados, ¿verdad? Aquí vamos a ver un pequeño concepto de lo que son los cheques certificados que hasta cierto punto pues da una seguridad mayor cuando se emite un cheque a una persona en específico, ¿sí? Por cualquier concepto, ¿de acuerdo? Entonces, solo para rápidamente vemos, dice, aunque lo común es que cuando una persona recibe un cheque en pago de algo, lo hace con la confianza que no tendrá dificultad en hacerlo efectivo cuando le plazca. Hay casos en que se muestra cierto recelo en recibir un cheque, pues ha sucedido que al presentarse el portador de un cheque a cobrarlo al banco, ahí le dice que no se le puede pagar, sin duda porque el librador o tiene, que sería o no tiene fondos o estos son insuficientes para cubrir el valor del documento. ¿Sí? Entonces, aquí un dato muy importante, ¿verdad? Que simplemente aquí no tiene fondos, ¿verdad? Bien, muchas veces cuando una persona recibe un cheque determinado, es decir, que cuando lo recibe, pues tiene la confianza de que al momento de ir al banco, pues le den el dinero, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Mucho es ese el deseo en el sentido de no tener dificultades al momento de llegar al banco, pero a veces pues siempre surgen peros, ¿verdad? Y sí que por la firma, por el monto, porque quizás no tiene fondos la cuenta donde se va a retirar el dinero, en fin, ahí sí que pueden surgir dificultades y hasta cierto punto es molesto, ¿verdad? Seamos, es molesto el llevar un cheque, quizás esperar una gran cola en el banco y al final nos terminen diciendo de que no podemos descambiar el cheque, ¿verdad? Entonces, ante esas dificultades, ante esas situaciones que se pueden generar en un momento dado, es ahí cuando se ve la relevancia de un cheque certificado. ¿A qué se refiere con el cheque certificado? Ustedes pueden leerlo más adelante. Aquí van a estar los conceptos, incluso de eso yo les voy a compartir, ¿de acuerdo? Entonces, para que el video no se haga demasiado largo y lleguemos al punto que nos interesa. Vean, pues, los cheques certificados le da la confianza a una persona para que al momento de ir a descambiar el cheque no tenga ningún solo problema para que pueda descambiar ese cheque. ¿Sí? Entonces es como decir que si a mí me dan un cheque, entonces yo voy al banco y no tengo ninguna dificultad, no tengo ningún miedo de que pueda haber problemas, sino que sé que al momento de llegar, como es un cheque certificado, entonces me van a dar el dinero sin ninguna dificultad. Entonces, ¿cómo es eso? Vean pues, por ejemplo, una persona X, ¿verdad? Le va a entregar a la persona Y un cheque. Entonces, para que la persona Y no tenga ninguna dificultad en ir al banco y descambiar el cheque y que no le puedan dar el dinero, entonces solicita que la persona X, quien va a emitir el cheque, le certifique. ¿A qué se refiere con ello? Es que simplemente el señor X va a emitir el cheque y va a solicitar al banco a que pueda certificar. Al momento de certificar ese cheque, el banco automáticamente aparta ese dinero. Es como que de una vez saca ese dinero del, como podríamos considerar, de la cuenta del señor X, ¿verdad? O sea, saca ese dinero de la cuenta del señor X y lo traslada a otra cuenta. ¿A qué me refiero con eso? Hacemos cuando digo una cuenta contable, ¿de acuerdo? Entonces, el dinero que supuestamente tiene el señor X en su cuenta bancaria, lo va a retirar, ¿verdad? Digamos, el banco ese que hace eso no le va a darle el dinero al señor X, no, sino simplemente va a apartar, es como hacer una reserva, ¿sí? Es como que va a reservar ese dinero, entonces ese dinero ya no lo puede tocar el señor X, es como que ya el banco ya lo retiró de su cuenta bancaria y lo apartó para que cuando el señor Y llegue a descambiar el cheque, pues ya está ese dinero, ¿verdad? O sea, ya no va a haber ningún solo problema para que le puedan dar ese dinero al momento de que
consigne dicho cheque, ¿sí? Entonces, espero me dé a entender con respecto a ese ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ahí sí que, por ejemplo, que cuando a ustedes les paguen un monto, imaginémonos, les van a dar un cheque por un valor de 5.000 quetzales, ¿verdad? Y qué mejor si le dicen que el cheque está certificado, es porque cuando ustedes vayan al banco a descambiarlo no van a tener ningún solo problema. ¿Por qué? Porque como que ese dinero ya el banco ya le quitó a la persona quien les emitió el cheque, ¿verdad? O sea, es como que ya lo apartó, el banco ya lo apartó para que cuando usted llegue a descambiarlo, pues le va a dar ese dinero sin ningún problema. Sí, ahí sí que ya no se puede eh, retractar, ¿verdad? O la persona ya no se puede retractar, sino que ahí sí que solo, como ya se emitió el cheque, entonces ya la única opción es que usted pueda descambiarlo y ya tener el dinero, ¿sí? Entonces nos menciona esa parte y un detalle muy importante es que no es negociable. O sea, ¿a qué se refiere con no negociable? Que solamente la persona quien es con quien está consignado, o más que todo el nombre de la persona que está en el cheque, es el único que puede ir a descambiarlo, ¿verdad? Entonces por eso se le considera un cheque más seguro, ¿verdad? Decíamos, nadie más lo va a poder descambiar, sino solo la persona quien tiene el nombre en dicho cheque, ¿verdad? Entonces, por eso incluso nos menciona en la parte teórica, acá vea, nos va a decir de que no se puede emitir al portador. Sabemos cuando decimos al portador es cuando la persona tiene el cheque, ¿verdad? Seamos, si por ejemplo a mí me dan un cheque y dice al portador y por X razón lo pierdo, otra persona puede ir a descambiarlo, ¿verdad? Porque como él es el que lo tiene, entonces pues es el portador quien porta ese cheque. Pero por lo general pues siempre se emite un cheque con el nombre determinado, ¿verdad? Con la persona que va a descambiar dicho cheque. A veces cuando se emiten cheques al portador es por cosas quizás de, como podríamos considerar, cosas incorrectas que alguien pueda realizar, ¿verdad? Entonces por eso se emite al portador y la persona quien tiene el cheque va a ir a descambiarlo. Pero en fin, ese no es el punto acá, sino que el punto aquí es comprender de que los cheques certificados dan la seguridad de que la persona quien lo recibe va a descambiar el cheque sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a colocar un ejemplo. Tal vez al momento de ver el ejemplo sea un poquito más explícito, pero siempre recordar que si tienen alguna duda, con toda confianza y por favor, pregúntenme, ¿sí? Saben el medio que pueden utilizar para preguntarme, así que con toda confianza pregúntenme para si dije algo o hay alguna cosa en el concepto o el ejemplo que di que no puedan, usamos que no sea tan comprensible, entonces me pueden preguntar. Veamos, dice aquí el ejemplo. Supongamos que el señor A se presenta a su banco, ¿sí? Entonces el señor A llega al banco, ¿verdad? Dice, pidiendo que le certifiquen un cheque emitido por él. Sabemos, él va a emitir un cheque y está pidiendo al banco que lo certifique. ¿De acuerdo? Entonces dice, por la cantidad de 1.000 quetzales, a la orden del señor T. Entonces, el señor A está emitiendo un cheque a nombre del señor T. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle, solo que el señor A llegó al banco para solicitando para que le puedan certificar ese cheque. Entonces, y como dice acá, como decimos, hay que hacer la separación de los fondos, lo cual motiva el siguiente asiento, o sea, la siguiente partida. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar la partida. Solo para llevar una pequeña secuencia, sería acá. Sería la partida 8. Vamos a colocar aquí una fecha, vamos a colocar el 1 de abril, ¿sí? Simplemente como una referencia. Muy bien, entonces vean un detalle aquí, como el señor A, ¿verdad? Fue a certificar un cheque, sabemos que siempre estamos manejando lo que son los depósitos monetarios, entonces vamos a disminuir 1.000 quetzales de su cuenta, ¿sí? Entonces el banco le está restando ese dinero, aunque quizás ese dinero todavía no le está dando al señor T,
así en efectivo, pero el banco le está quitando esos 1000 de una vez, ¿verdad? Para que al final, cuando el señor te llegue, pues no le pueden decir que no tiene fondos o algo así, porque obviamente ya apartaron ese dinero de la cuenta del señor A. Sí, por eso es que cargamos depósitos monetarios y del público, porque tiene que disminuir el pasivo del banco. ¿Y qué generamos? Otras cuentas de pasivo. ¿Por qué razón? Porque en este caso, pues vamos a generar todavía eso. Es una cuenta de pasivo para el banco, ¿verdad? Porque ese dinero no es del banco, ¿sí? Entonces es de las personas. Entonces ahorita vamos a buscar la cuenta que corresponde. Como es una cuenta de pasivo, ¿verdad? Como lo mencioné, ya otra cuenta con que nosotros nos vamos a familiarizar, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto, incluso habíamos utilizado en la creación de un banco, teníamos las obligaciones inmediatas, ¿verdad? Si nos recordamos, y acreedores que habíamos utilizado anteriormente, ¿sí? Que era el 305-101, pero para este punto, ¿verdad? Estamos con las cuentas que son cuentas por pagar y esa es una deuda que tiene el banco ahora con el señor T, ¿verdad? Porque ya apartó el dinero del señor A y ahora se lo va a entregar más adelante cuando llegue a descambiar el cheque el señor T. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, la cuenta que nos interesa ahora es esta, miren, obligaciones, emisión de documentos y órdenes de pago. Ahí lo subrayan, ¿de acuerdo? Entonces buscamos acá, vamos a colocar el código 305-102, 305-102 y copiamos la cuenta que sería obligaciones, emisión de documentos. Colocamos obligaciones, emisión de documentos y órdenes de pago, ¿sí? Y órdenes de pago. Bueno, entonces esa sería la cuenta principal y ahora vamos a colocar la subcuenta y ahorita vamos a verificar. Vean, tenemos una primera subcuenta que es cheque de caja. Más adelante vamos a aprender a qué se refiere con los cheques de caja, pero ahorita no son cheques de caja, sino que son cheques certificados. Entonces esa es la cuenta que nos interesa, ¿sí? Entonces colocamos aquí punto 02, que sería cheques certificados con los 1000 quetzales. Sigue siendo para el banco un pasivo, ¿de acuerdo? Eso no va a cambiar, porque ahora, como les repito, ya se le quitó, ¿sí? Ya se reservó, como queramos verlo, el dinero del señor A, ¿verdad? Que estaba en sus depósitos monetarios. O sea que se le quitó 1000 para trasladarlo a otra cuenta bancaria, que en este caso es una obligación de emisión de documentos y órdenes de pago, es como que ya es una orden de pago que tiene el banco hacia el señor T, ¿verdad? Entonces por eso cuando llegue, en este caso imagínense, cuando llegue el señor T, va a ir a hacer efectivo el cheque, entonces simplemente cargaríamos estas cuentas y abonamos caja y caja principal, ¿verdad? Porque se le va a entregar el dinero, ¿sí? Pero ese dinero pues ya se le había descontado, ya se le había rebajado al depósito monetario de la persona quien emitió el cheque, ¿sí? Entonces, eso sería la partida, vean, o sea, considero que no hay alguna dificultad o no hay mayor dificultad, ¿verdad? Colocamos un registro de la certificación de el cheque emitido por el señor A, ¿verdad? Simplemente es una eh, referencia que se está colocando el señor o la persona, ¿verdad? Entonces, eh, eso sería, vean la partida, ¿sí? Que estamos realizando. Por favor, lean esta parte, igual yo se los voy a proporcionar, no se preocupen, ¿de acuerdo? Yo les voy a proporcionar este concepto o este archivo, mejor dicho, a pesar de que les tienen este video, pues también les voy a
a proporcionar este archivo para que ustedes pues puedan incluso revisarlo, ver cómo se daba y todo eh, esa situación, ¿verdad? Para que puedan comprenderlo sin ninguna dificultad y así seguir practicando. ¿De acuerdo? Entonces, realícenlo, repásenlo y por favor, siempre por cualquier duda, estamos a la orden. Ánimo cada uno y bendiciones.